es una de las ensayísticas más poderosas, que es una de las ensayísticas más cultas, es una ensayística llena de humanismo. Cualquiera de los autores que he tocado en mis libros tocan todas las ciencias. Mercedes García de Turí fue doctora en Derecho, doctora en Ciencias Sociales y Derecho Público, doctora en Filosofía, doctora en Pedagogía. No hay unos estudios más grandes sobre psicología del doctor Agramonte. Era la cátedra de Sociología, pero sabía Psicología, sabía Historia, es decir, todas las características. Y se está saltando. Usted puede citar a cualquiera, a Jorge Mañas. ¡Qué grandeza, qué humanismo! Se estudió en Harvard, ¿verdad? Estudió en la Sorbona, estudió en Harvard, la Sorbona y la Universidad de La Habana. Pero era un hombre de una universalidad. ¿Por qué? Porque se nutrió en las fuentes del humanismo. Siguió la tradición de Varona, de Varela, de todas las grandes, de Martí. No hay una figura. Martí fue un genio, pero además de ser un genio, fue una figura excepcional, pero un gran lector. Un gran lector. Varona dictó las famosas conferencias positivistas, las 3 conferencias, psicología, sociología, las dictó sin tener títulos. Es decir, así el bachillerato, los escolapios los saqué. Ahí están las escuelas pías que hay que anotar. El bachillerato, pero fuera del bachillerato, él fue y fue a la universidad, y lo que se llama por exámenes, y recogió todos los títulos y obtuvo su doctorado en filosofía, porque los doctores españoles, aún con sus posiciones radicales, dijeron, saben más que nosotros. Este es un hombre de una cultura excepcional. Es una de las características. Es decir, encontré estudiando a Varona, sobre lo que estudió Varona, los sucesivos autores de Varona, la grandeza de nuestra ensayística. Una ensayística que hizo, digo yo en mi libro modestamente, pero hizo primero una función iluminadora, porque trajo a Cuba todas las ideas de los distintos movimientos. Las ideas, Varona trajo desde luego las ideas positivistas, pero surgieron cada uno de los autores importó a través de esos años las ideas nacientes en aquella época. Mañas, un ejemplo, y cito algo para el siglo XX, Mañas trajo en su idea del Quijote, en su famoso estudio sobre el Quijote, nuevas aportaciones sobre la naturaleza de la obra y el valor del Quijote, que muchos se empezaban a estudiar por la importancia lingüística del Quijote, pero Varona entró al significado. El quijotismo no es más que la manifestación espiritual española, la manifestación espiritual de Cervantes, el genio que impone necesariamente a toda la literatura española de un movimiento espiritual poderosísimo. Es decir, gracias a estos estudios me vi de cuenta poco a poco lo que otros ya muchos años antes desde luego habían visto, pero lo que he tratado es de hacerlo más imperiosamente, porque este momento es un momento histórico muy importante. El gobierno cubano desde su instauración trató de desaparecer el pasado. El pasado no existió. ¿Por qué? Porque el pasado fue el que creó una conciencia nacional muy importante, y esa conciencia nacional es la que hace que ahora, después de 50 años, cuando ese bribón, porque hay que decir las palabras, aunque perdonen el exceso, ese bribón que todavía sigue en Cuba y renace en sus 80 años, peor que antes, porque ahora ya está hecho. Aquí está Carlos Alberto Montaner. Bueno, iba a citar a Carlos Alberto. He leído ese artículo de Carlos Alberto en Ideales, es una realidad extraordinaria, maravillosa, contando realmente la decadencia que tiene que venir necesariamente. Estoy diciendo eso para decir que nosotros, todos los cubanos, muchos que estamos aquí, los profesores que llegamos, algunos
con doctorados en pedagogía, doctorados en filosofía, y nosotros los abogados que tuvimos que irnos al doctorado en filosofía, porque para pedagogía había que saber mucho inglés. Siempre es verdad, no se puede ser un buen abogado sin tener un dominio exacto del idioma. Pues nos dedicamos por nostalgia a volver al pasado. Nosotros, Yadito y yo, siempre estamos en Cuba y en La Habana. No importa, porque estamos hablando de Cirilo Villaverde. Hizo una Habana del siglo XIX, pero estamos en La Habana. Es decir, la lucha por renacer en las futuras generaciones, la existencia de una Habana y de una Cuba poderosa en cultura, porque la gran fuerza de los pueblos es la cultura. Y gracias a esa cultura que se tiene y que se tuvo y que trajeron muchos de nosotros, de nuestra generación, pero más nuestros padres ya en cierta avanzada edad, esa cultura es lo que ha permitido que lo que llamaba los grandes historiadores el milagro cubano. Es decir, ha pasado tantos años y los sátrapas, pensando que ya a los 20 años, 25 años no existía Cuba, han pasado 50 y Cuba está muy sólida. Porque Cuba está con Varona, Cuba está con Varela, el que nos enseñó a pensar. Varela, el hombre que fue un hombre que siguió sus sentimientos y su fe que nunca quebrantó, pero que sin embargo estuvo en conciliación con las ideas renovadoras de la época y se enfrentó al escolasticismo, que mi profesor Piñera siempre decía, cuidado, que no se trata de la divina escolástica, la escolástica es una cosa que no podrán destruir nunca, pero el escolasticismo fue una escuela didáctica, así que estuvo bien eso de decir que es luchador contra la escolástica, como José de la Luz y Caballero. Es decir, todos estos grandes hombres sembraron en Cuba un sentimiento de conciencia nacional que se desarrolló en el siglo XIX con todas estas grandes figuras y que tuvo en el siglo XX también figuras importantísimas como Francisco Echazo. Cada uno de ellos hicieron libros fundamentales para la patria. Y por lo tanto, lo único que yo he hecho y que no considero tan importancia, lo que pasa es que yo tengo tan buenos amigos que enseguida me da más jerarquía de lo que tengo, pues pasa. El que no me conoce pasa. Pero realmente lo que creo señalar es que la conciencia nacional ha podido ser la fuerza extraordinaria que a pesar de los 50 años que pensaron ellos que no iba a existir una conciencia nacional, este pueblo sigue representando en el exilio un paladar y una esperanza para el pueblo cubano. Yo le doy las gracias a la NACAI, sé y lo agradezco, que tengo tantos grandes amigos en esta institución. Doy gracias a todos los que están aquí. Y yo le estaba diciendo a Esther ahora, antes de que nos llamaran, yo decía, esto es maravilloso. Tengo aquí representantes de compañeros de estudio de toda mi vida. Aquí, hasta de la escuela pública. El internacionalmente conocido Lazarito Fresquito Fresqué, estuvo conmigo en la escuela pública. Y así puedo mencionar el Instituto de La Habana. Puedo mencionar la Universidad de La Habana. Y puedo mencionar hasta Rocket University y New York University. Fíjese usted, si las 5 instituciones, esa presencia de tan buenos amigos me llena de satisfacción. No le doy las gracias a cada uno públicamente, porque realmente temo siempre a Oscar, ya muerto, que me recuerde desde allá, desde el cielo me diga, acuérdate de usar el superlativo absoluto, pero jamás el superlativo relativo. Así que por eso no menciono nombre. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la NACAI. Para nosotros, allá en nuestro pueblecito de Verona, en una loma muy grande, que solo
contemplamos la Universidad de Moncler, donde ella profesó tantos años. Disfrutaremos este momento como uno de los más grandes de nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos quién es el que manda en la casa. Ahora lo viene a hacer. Ahora lo vine a confirmar.